Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque pues ella nos indica, nos enseña, nos instruye. Señor, ¿de qué manera te podemos obedecer si no es sabiendo tus mandamientos? Señor, ayúdanos a comprender lo que tú quieres en nuestra vida y que demos testimonio de lo que tú seguirás haciendo y haces para la gloria tuya. Bendito seas, ponemos nuestras vidas delante de ti y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Este pasaje es un pasaje que es un poco confuso porque nosotros al hacer la lectura y después cuando se nos muestra allí a Edom, parece que la profecía va hacia Edom, pero en la escritura hay muchas profecías. Ezequiel habla acerca de Edom, Abdías habla de Edom, Jeremías habla de Edom, y de alguna manera Edom, para poder ponerlo en contexto, es el medio hermano de Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que pensar que no se refiere tanto a la nación como se refiere a los que no son Israel. ¿Sí me explico? Dios de Jacob, el hijo de Isaac, va a ser una nación que se llama Israel. De hecho, le cambia el nombre. Pero mientras Esaú, que de alguna manera se apartó de su hermano porque perdió la primogenitura y también perdió la bendición, la cual tomó Jacob, si ustedes recuerdan la historia de cómo fue, pero de alguna manera refiere a las naciones que se han olvidado de Dios. Por eso dice así: acercaos naciones. ¿Por qué hace un llamado a las naciones? Después dice: juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Entonces está hablando al globo, está hablando a toda la tierra y a todos los habitantes de la tierra, y está diciendo: júntense. Ahora, la Biblia dice en el capítulo 2 del libro de los Salmos: ¿por qué se amotinan las gentes y piensan cosas malas? Y van contra el ungido. En el Apocalipsis, la gente se reúne al final de los tiempos para ir contra Jesucristo. ¿Sabe? La ironía de pensar que un cohete, que una bomba nuclear o que de estos misiles hipersónicos que hay en la actualidad pueden destruir al creador del cielo y de la tierra. Así que, de alguna manera, dice: oiga la tierra. Verso 2. Porque Jehová está airado contra todas las naciones. ¿Contra quién está airado? Contra todas las naciones. ¿Y qué dice? Indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. La Biblia nos dice concretamente que la paga del pecado es la muerte. Es decir, que nosotros hemos de pagar por el pecado que hemos cometido. Ahora, en nuestros días existe esta filosofía de: yo no pedí nacer. Yo no pedí estar aquí. Ahora, es como responsabilizar a la otra persona de mis actos, de mis acciones, de mis resultados, de mis consecuencias. Entonces, Señor, yo no pedí nacer. ¿Y para qué? Si nací, me hiciste con el pecado original. ¿Por qué me hiciste con pecador? ¿Por qué no me hiciste perfecto, sin pecado? Y entonces la gente se trata de excusar en que Dios los hizo así.
De hecho, hay mucha gente que se excusa y que dice, Dios me hizo así. Algunos no usan a Dios, pero dicen, es que así soy. Pero dice Dios, está airado, está indignado, y la paga del pecado es la muerte. El verso 3 dice, y los muertos de ella serán arrojados, y sus cadáveres se levantará hedor. De sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Lo cual indica que es una gran mortandad. Una gran mortandad. Esaú ya no existe. Y nunca hubo una gran mortandad hacia Esaú. No hubo una gran mortandad. Entonces, tenemos que ir pensando que esto aún no ha sucedido. Este evento de Isaías 34 todavía está por suceder, todavía está por verse. Verso 4, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo el ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Esto prácticamente usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 6. Pero déjame leerle un texto allí en Mateo 24. ¿Y cómo es que dice el verso 27? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación, verso 29, de aquellos días, el sol se obscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y si usted va precisamente a Apocalipsis capítulo 6, usted verá prácticamente esto. ¿Cómo es que dice el verso 12? Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda isla se removió de su lugar. Así que este evento todavía no ha acontecido. Es algo profético que de alguna manera no se aplica a los tiempos ni de Isaías ni posteriores, sino hasta el final de los tiempos. Esto va a suceder. Las naciones se van a reunir. Y si usted lee más adelante en el Apocalipsis, dice que cuando Cristo viene, se hace un gran valle. Y que ese valle se va a llenar de sangre hasta el freno de los caballos. Así que es algo impresionante. Ahora, algunos dirán, ya ves, Dios es malo. ¿Por qué no salvó a todas esas personas? ¿Por qué no les tuvo misericordia? ¿Por qué tuvo que matarlos? Bueno, desde el principio de los tiempos, Dios ha dado la oportunidad a los hombres a ser salvos. Pero el hombre le ha dicho no a Dios. De hecho, Dios siempre ha dado ese libre albedrío. Y el libre albedrío es decirle sí a Dios o decirle no a Dios. Decirle sí a Cristo o decirle no a Cristo. Ese es el libre albedrío que tenemos.
La gente decide si va en pos de Dios o va en pos de sus deseos y pasiones. Es así. De alguna forma, nosotros tuvimos que, de alguna manera, decidir y decir, o sigo a Dios o sigo el mundo. Así de sencillo. Yo en algún momento dije, bueno, tengo que decidir si sigo por el rumbo del mundo o decido por el camino de Dios. ¿Qué ofrece el mundo? Placeres. ¿El mundo qué ofrece? Estatus. ¿El mundo qué ofrece? Fama, fortuna. Y de alguna manera todos quieren eso. Y una de las cosas que pasa en la vida del hombre, sobre todo cuando está en la adolescencia, es que quiere ir en pos del placer. Y lo vemos en la juventud. Por eso mucho se oye que la juventud está perdida. Siempre decimos eso, la juventud está perdida. ¿Por qué? Porque ya los que pasamos la juventud, de alguna manera hemos asentado cabeza, algunos no, pero decimos ya lo vemos en perspectiva y decimos, híjole, en mi tiempo no era así. Y cada vez vamos viendo que los tiempos van empeorando. Nuestras abuelitas decían eso también. Pero ahora lo curioso es que generaciones más jóvenes dicen, en mis tiempos no era así. Y se van espantando de lo que va sucediendo, no solamente en los jóvenes, sino en los más pequeños. Y cómo los más pequeños ya tienen una mente torcida y pervertida y cada vez se aleja más del diseño de Dios. Así que Dios siempre ha tocado la puerta del corazón. Apocalipsis capítulo 3, el verso 16 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero él toca. Él es un caballero, él no entra a la fuerza. Si alguno oye la voz y le invita a entrar. Así que la salvación, de alguna manera, es voluntaria. Y es aquel que quiere creer. Y creer implica seguir el mandamiento del Señor Jesús. Así que Dios no es malo, Dios es justo. Y va a dar a cada quien lo que se merece. Sabe que nosotros no somos justos. Y de alguna manera nuestra justicia se apega a la conveniencia o dependiendo de a quién juzgo. Por ejemplo, si un juez tuviera que juzgar a un malhechor, violador, estafador, narcotraficante, etcétera, etcétera, pero es su hijo, a uno igual que no es su hijo, ¿cree que tomaría la misma vara para medir a los dos? Siempre somos movidos por conveniencias, sentimientos que determinan nuestras acciones. Pero Dios no. Dios no. Tan así que Jesús fue la justicia de Dios en él. El justo por los injustos para que fuésemos llevados a Dios. Y Jesús le dijo al Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y allí Cristo fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, es decir, salvados. Así que Dios no es injusto. Y Dios, de alguna manera, está llamando a los corazones de todas las personas y nosotros somos encargados de llevarles ese mensaje de que Cristo nos puede salvar. ¿De qué nos puede salvar? Algunos dirán, no, bueno, te va a salvar de tu economía, te va a salvar va a salvar tu matrimonio, te va a salvar de que no pierdas el trabajo, pero no, te va a salvar
de la paga del pecado, que es la muerte eterna. ¿Sabe? Todos sabemos que vamos a morir. Y si no creemos en el juicio de Dios, porque dice Hebreos 9:13, 9:27, que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y si no creemos en el juicio de Dios, entonces, si sabemos que vamos a morir, pues tenemos que gozar de la vida, que es tan corta. Pero si hay un juicio, cuidado con lo que haces. Y el juicio realmente es por rechazar el sacrificio de Cristo. Verso 5, porque en los cielos, verso 6, llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está la grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones, de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en la tierra de Edom. Recuerde, Edom es Esaú y Bosra de alguna manera es la región donde está Esaú. Para que mejor nos ubiquemos con Esaú, una de sus ciudades, patrimonio de la humanidad en la actualidad, es Petra. Esa ciudad que le llaman enigmática, esa ciudad que está entallada en la piedra, una ciudad que era difícil de conquistar, de hecho nadie la conquistó, porque como está entre las peñas, entre las grietas, cuando quería entrar un ejército, pues era fácil de alguna manera de matarlos, porque no tenían forma de pelear con nadie, sino desde arriba, con piedras, flechas, dardos, los mataban. No dejaban que nadie entrara. La forma en que esa ciudad terminó es porque desviaron todas las líneas o caminos de comercio y ya no podía la gente comprar para comer y tenía que salir a largas distancias. Entonces, cuando salían, eran presa fácil. Y el hambre, de alguna manera, mueve a las personas. Y esa ciudad quedó desolada precisamente por ello. Pero en el año 326 aproximadamente, gobernaba en Israel un señor, Juan Arcano, que de alguna manera él hizo que los edomitas o los de Saúl se circuncidaran y los integró a Israel para que ya desaparecieran. De alguna forma podemos ver que esta profecía todavía no se ha cumplido porque los edomitas ya no existen, los de Edom ya no existen. Entonces se refiere precisamente a lo que hemos leído en Mateo y en el Apocalipsis. Verso 7. Y con ellos caerán búfalos y toros, becerros, y su tierra será embriagada de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sión. Este es clave, la parte del día de venganza de Jehová. Es el día de Jehová que habla Joel. Es un día donde Dios hará venganza. Es un día donde habrá gran mortandad. Dice el verso 9, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. ¿Sabe qué? Alguien dijo, esta es la tierra de Israel que tiene petróleo y tendrán gran abundancia de petróleo, y él interpretaba la profecía así. Pero se refiere a algo que encendió el fuego y no se puede apagar. ¿Sabe que hay un lugar en Azerbaiyán que le llaman la puerta al infierno? Es un lugar, es un yacimiento de gas, pero que a alguien se le ocurrió, como estaba saliendo el gas a gran, violencia, alguien se le ocurrió, si lo prendemos fuego se consume el gas y se acaba, y ya no va a haber fuga de gas. Y le prendieron fuego, ¿y qué pasó? Hasta el día de hoy sigue consumiéndose el gas en ese lugar. Por eso le llaman la puerta al infierno.
Esto es algo así. La brea, que viene del petróleo, alcanza el fuego y dice que se convertirá en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente, lo cual indica que será fuego continuo. No se apagará, dice el verso 10, de noche ni de día, permanentemente o perpetuamente subirá su humo de generación en generación, será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Esto, una doble profecía para el tiempo final y para el tiempo de Edom. Es decir, Edom quedó desierta y nadie pasará por ella. Pero sigue diciendo, verso 11, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza, el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento, llamará a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada en sus alcázares o castillos, crecerán espinos y ortigas y cardos, y en sus fortalezas, y serán morada de chacales, y patio para los pollos de los avestruces, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero, la lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo, allí andará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus polluelos, y se juntará debajo de las alas, también se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Ahora, esto es sumamente interesante porque habla de una ciudad deshabitada. ¿Y qué pasa con una ciudad deshabitada? Pues empiezan a ser poblados por alimañas, por animales, por de todo. Fíjese que ahora allí donde estamos viviendo hay una casa abandonada. Y en esa casa abandonada de repente empezamos a oír ruidos. Y unos alaridos, hay unos gritos medio extraños de animales. Y un día se subió al techo y un día lo vimos en el patio de la casa gritando y nos espantamos porque tenemos unos pajaritos y pensamos que se los estaban comiendo o algo así, ¿no? Porque se oía raro, ¿no? Y ya después vimos, bueno, Priscila dijo, es un xoloscuincle. Ella fue la que nos dijo que era ese animal. Y lo buscamos en el internet, perdón. Cacomixtli. Y entonces lo buscamos en el internet, ya lo vimos, y ya tuvimos oportunidad de verlo en las noches, y ya ahí estaban los animalitos, ya tenían criaturitas, ya tenían sus crías, ¿no? Y curioso, ¿no? Porque se empieza a multiplicar. Después, bueno, llegaron personas a esa casa, empezaron a quitar y se acabaron las alimañas. Una casa deshabitada es una casa que se va a llenar de animales. Una ciudad deshabitada es una ciudad que se va a llenar de animales. Y eso fue lo que pasó. Lo que pasó en estas ciudades, que de alguna manera fueron deshabitadas. ¿Por qué? Porque simplemente no quisieron ir en pos de Dios. Verso 16. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. O sea, Dios los mandó. Verso 17. Y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel, para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Petra sigue siendo una ciudad deshabitada y nadie está por habitarla, y de hecho se dice que es un lugar muy turístico, pero nadie vive ahí. Pero sí viven animales. Ahora, al principio les dije que esta profecía pareciera ser que es hacia Edom, pero en realidad es hacia aquellos que no son Israel, porque Dios va a salvar a su pueblo. En estos días y durante la historia del cristianismo, mucha gente piensa que Israel ya dejó de ser, que Dios quitó la bendición de Israel y la pasó a la iglesia. Y es una teología del traspaso.
Y entonces dicen, ahora Israel es la iglesia. Pero el apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 11, dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera responde esta pregunta retórica, porque de Israel son el pacto y la propiciación. De alguna forma, entendemos que Israel no ha sido rechazado, que Israel de alguna manera sigue siendo la niña de los ojos de Dios, y que la iglesia de alguna manera es un paréntesis en el reloj profético de Israel. Pero un día la iglesia será llevada al cielo, raptada, arrebatada, y entonces vendrá esta profecía y se cumplirá. No hay otra manera de ver estas cosas si no es por medio de lo que dice la Escritura. La Escritura ha de responder a la Escritura. Así que si tenemos duda de la Escritura, tenemos que ir a más Escritura para que ella nos responda y no pensar y no decir, tiene razón fulano de tal que dijo esto. No, la razón siempre la tendrá la palabra de Dios, porque el hombre se puede equivocar. Y mucha gente ahí está diciendo que no va a haber arrebatamiento, que no va a haber nada de esto. Pero la Biblia habla de ello. Y nosotros creemos en lo que la Biblia dice, no en lo que los hombres dicen, no en las interpretaciones de los hombres, porque la Biblia se ha de interpretar literalmente, gramaticalmente e históricamente, no en el sentido de alegóricamente, porque la alegoría que hay en la Biblia la responde en la misma Biblia. Y también las parábolas son interpretadas por la misma Biblia, y la profecía es interpretada por la misma Biblia. Así que de alguna manera confiemos que la Biblia tiene la respuesta a todas nuestras preguntas, pero por eso dice el Señor, escudriñad las Escrituras, porque en ella encontrarás la verdad. Así que una de las cosas que tenemos que hacer es leer toda la Escritura. Y yo sé que estos textos son difíciles, ¿verdad? La mayoría de la gente no quiere predicar estos textos. Mejor predicamos los mismos siempre, y los bonitos, los que les gustan, los que les llenan, los que les animan, los que les fortalecen. Pero toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que este texto nos ayuda a mirar si nosotros estamos del lado de Dios o del lado de esta multitud a la cual invita: acercaos naciones, juntaos para oír, y vuestros pueblos escuchad, oiga la tierra, cuánto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones. ¿Somos de aquellos que nos hemos enemistado de Dios o los que nos hemos amistado con Dios? Y allí en Romanos 5:1 dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos enemigos, pero ahora somos amigos de Dios. Y si amigos, entonces todas sus promesas son fieles para cada uno de nosotros, y un día estaremos en su presencia. Así que así vamos a dejarlo. Recuerde, la próxima semana seguimos con Apocalipsis. Vamos a orar para terminar. Les invito a ponernos en pie y poner nuestras vidas en sus manos. Señor y Padre nuestro, te agradecemos porque nos has librado de la ira venidera, de la paga del pecado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer en tu gracia y en tu conocimiento, para que podamos comprender la anchura, la altitud de lo que tú quieres en nuestra vida, de tu voluntad, y que podamos, Señor, vivir la vida cristiana correctamente, sin torcedura, para la gloria tuya, Señor. Ponemos nuestra semana delante de ti, Señor, rogándote que nos dirijas, que nos ayudes, que nos recuerdes que somos hijos tuyos y que tenemos que comportarnos como hijos tuyos. Ayúdanos, fortalécenos, suple nuestras necesidades
y ponemos nuestras vidas delante de ti en el nombre de Jesucristo. Amén.